Entonces ayer vimos todo lo que correspondía a digestión del aparato digestivo. Hoy vamos a ver lo que es absorción. ¿Ya? Con esto ya terminamos todo lo que es aparato digestivo. El día de mañana vamos a ver lo que es equilibrio ácido-base. Todo lo que corresponde al pH. Entonces, eso también va a entrar al examen, por si acaso. Equilibrio ácido-base. ¿Ya? Entonces, si hablo de absorción, como sabemos, los alimentos que ingerimos, que van a ser degradados por las distintas enzimas, entonces estos van a ingresar hasta el intestino delgado, que es el órgano donde se produce la absorción tanto de los hidratos de carbono, como ser la glucosa, fructosa y galactosa. Como sabemos, el 80% de los almidones, los almidones en un 80% se degradan en glucosa y fructosa y galactosa en un 20%. Los líquidos, igualmente, las grasas que nosotros ingerimos por las enzimas se van a degradar en ácidos gráficos y monoglicéridos. Y por último, las proteínas igualmente se van a degradar hasta aminoácidos. Entonces, sobre todo por las enzimas pancreáticas, que ya vimos. Entonces, como dijimos, el intestino delgado, tanto en el duodeno y líquido, es donde se produce la absorción, sobre todo en la parte alta del intestino delgado. En la parte baja, esta absorción baja considerablemente. Ahora, ¿por qué está dada esta absorción? Como vemos aquí, tenemos a los pliegues de Kerkin, ¿ya? Que son prolongaciones que tienen vellosidades. Entonces, estas prolongaciones aumentan la superficie de absorción del intestino delgado. ¿Ya? Igualmente tenemos a los enterocitos, los cuales se caracterizan por tener microvellosidades. Igualmente estos aumentan la superficie de absorción del intestino delgado. Entonces vamos a decir que estos pliegues de Kerkin y las microvellosidades de los enterocitos van a aumentar la superficie de absorción más o menos en 250 metros cuadrados. ¿Ya? ¿En 250? Sí, 250 metros cuadrados. Entonces, gracias a todo esto, se produce la absorción de todos estos elementos. Ahora, ¿cómo se produce la absorción del agua? Como vemos, en el intestino delgado le va a llegar entre 7 a 9 litros de agua. ¿De dónde salen estos 7 a 9 litros? Por ejemplo, la ingesta más o menos es entre 1500 a 2000 ml día. La secreción de la saliva es de 1500 ml día. La secreción del jugo gástrico igual está entre 2000 a 2500 ml día. La bilis se secreta más o menos unos 1500 ml día. Y el jugo pancreático igualmente 1500 ml día. Igualmente hay secreción de jugo intestinal que son 1000 ml días. Entonces, si sumamos, 2000 más 1500 serían 3500, 3500 más 2500, 6000 más 1000 sería 7000, 8500 más la bilis, 500, 9000. Entonces, todos estos 9000 ml día es lo que se encuentra aquí a nivel del intestino delgado. Entonces, de estos 9000, ¿ya? La absorción de agua a nivel del intestino delgado va a ser de 7500. Entonces, me va a quedar 1500 ml que va a pasar del intestino delgado al intestino grueso. ¿Ya? Aquí dice 1300, entre 1300 a 1500. Entonces, esto es lo que pasa al intestino grueso. En el intestino grueso se va a producir la absorción. ¿Cuánta agua se absorbe en el intestino grueso? 1300 ml día.
Por lo tanto, las heces fecales que van a salir con 200 ml día. Entonces, esta es la manera de cómo toda la ingesta del agua y las secreciones de los diferentes órganos del aparato digestivo se acumulan en el intestino delgado, son reabsorbidos y pasan al intestino grueso, igualmente se produce la absorción y solo se elimina 200 ml día. Ahora, el agua que se encuentra en la luz del intestino delgado, esta agua de la luz intestinal tiene que tener un equilibrio con la luz vascular. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua que es absorbida de la luz del intestino pasa a la luz de los capilares que se encuentran en la pared del intestino delgado. Entonces, tiene que haber un equilibrio, una osmolaridad entre la luz vascular y la luz del intestino delgado. Es por eso, por ejemplo, si nosotros no comemos agua, no tomamos agua y solo comemos alimentos sólidos, estos van a llegar al estómago, van a pasar al intestino grueso, delgado. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser hiposmolar o hiperosmolar? Hipo, aquí dice hiposmolar. ¿Qué dice Sofía? ¿Va a ser hiperosmolar o hiposmolar? Yo he comido alimentos sólidos, no agua. Hipo, bien. ¿Qué dice Valentina? Hipo. Daniela. Hipo. Campanín. Hipo también. Dana. Hipo. ¿Ah? ¿Qué dice Alfredo? ¿Está de acuerdo? Camila. ¿Sí? Blanca, ¿qué dices? Hipo. ¿Sí? ¿También? ¿Sí? ¿Por qué? Cuando hay mayor concentración de solutos que agua, es hiperosmolar. Sería hiperosmolar. Entonces, hay mayor contenido de alimentos sólidos porque agua sería hiperosmolar. Entonces, tiene que producirse un equilibrio. Por lo tanto, se va a arrastrar agua ¿ya? Del espacio vascular hacia el intestino. ¿Para qué? Para que haya una osmolaridad. Esto es lo que pasa en las personas que no toman agua y solo comen alimentos sólidos. Lo mismo puede pasar entonces si toman grandes cantidades de agua, ¿ya? Entonces el contenido del intestino delgado va a ser hipoosmolar. Por lo tanto, igualmente se tiene que haber un equilibrio de osmolaridad. Por lo tanto, el agua va a pasar de un lugar de menor concentración a otro lugar de. Entonces va a ir del espacio enteral, podríamos decir, hacia la luz vascular. ¿Ya? Entonces, esto tiene que haber siempre un equilibrio osmolar. Ahora, dicho todo esto, entonces voy a decir que la mejor vía de rehidratación para una persona es la vía enteral. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una persona deshidratada, como aquí se absorbe gran cantidad de agua, entonces la mejor vía de rehidratación sería la vía enteral. Pero, por ejemplo, cuando una persona tiene deshidratación extrema, se hace mediante suero, porque es Claro. rápido y directamente. Pero, por ejemplo, los niños que están deshidratados, lo primero que haces es darles suero de rehidratación oral. Ahora, si vos valoras la deshidratación y es una deshidratación severa, el paciente está somnoliento, o sea, neurológicamente afectado, o sea, difícil que el paciente pueda llegar a discutir. Entonces, ahí sí tienes que canalizar una vía venosa y administrar sueros para compensar la pérdida de agua y electrolitos. Eso es valorando la clínica y el grado de deshidratación.
Ahora, la absorción de electrolitos, entonces primero vamos a hablar de sodio. Como sabemos, la dieta del sodio, o sea, es la cantidad de sodio que nosotros tenemos al día en una dieta normal, que es de 5 a 8 gramos. Entonces, a nivel del intestino delgado, va a existir más o menos entre 30 a 35 gramos de sodio. ¿Por qué? Porque como sabemos, el páncreas produce bicarbonato de sodio. Por lo tanto, va a generar que haya mayor cantidad de sodio a nivel del intestino delgado. Igual existe sodio en la bilis, en los jugos intestinales. Por lo tanto, este sodio va a estar entre 30 a 35 gramos a nivel del intestino delgado. Por ejemplo, si digo, si en el intestino tengo 30 y en la dieta me he ingresado 5 gramos, o sea, voy a tener 35 gramos de sodio a nivel del intestino delgado. Ahora, cuando se produce la defecación, se pierden las heces fecales, más o menos el 0.5% de estos 35 gramos de sodio que ha ingresado. Ahora, ¿cómo se produce la absorción del sodio a nivel del intestino delgado? Entonces, aquí tengo los enterocitos donde tienen su borde del cepillo. A nivel del borde del cepillo, entonces, tiene proteínas por las cuales van a ingresar el sodio directamente. Entonces, por estas proteínas ingresan y de ahí se van hacia el borde basal. ¿Ya? Igualmente va a seguir ingresando sodio por diferencia de concentración y por diferencia de carga eléctrica. Entonces, estas igual son dos maneras por las cuales va a ingresar sodio. Y todo esto es favorecido por la aldosterona. Y la aldosterona favorece la absorción del sodio a nivel del intestino delgado. Igualmente, como vemos aquí, a nivel intercelular, igualmente hay ingreso de sodio. Existen bombas de sodio, el cual hacen que ingrese el sodio fácilmente y igualmente me está arrastrando agua. Entonces, esta es la manera por la cual está ingresando sodio. El cloro. Igualmente el cloro, entonces, cuando existe ingreso de sodio, el sodio va a arrastrar el cloro por diferencia de carga eléctrica. Entonces, como el sodio ingresa fácilmente, me va a arrastrar cloro. Igualmente, como vemos aquí, existe un intercambio entre el cloro y el bicarbonato. Entonces, igualmente hay ingreso de cloro de esta manera. Bicarbonato. Igualmente, el bicarbonato es absorbido a nivel del intestino delgado. Entonces, este bicarbonato, como ven, ingresa y al intestino delgado, ya es absorbido. Igualmente por una diferencia de carga eléctrica por el sodio. Entonces, como sabemos, el bicarbonato tiene un ion negativo, el sodio es positivo. Entonces, por diferencia de carga eléctrica, el sodio arrastra al ion bicarbonato para que ingrese dentro del enterocito. Luego, este bicarbonato, a nivel de la parte del hilo terminal y a nivel del colon, es secretado por los enterocitos a la luz intestinal. Y aquí se va a encontrar con el sodio y va a formar bicarbonato de sodio. ¿Para qué?
para contrarrestar la acidez que es producida por las bacterias que se encuentran a nivel del colon. El calcio. Igualmente el calcio, como vemos aquí, tiene proteínas específicas en el borde del cepillo de los enterocitos para su ingreso dentro del enterocito. Pero todo esto es favorecido por la vitamina D, que es fundamental para la absorción del calcio a nivel del intestino. Y como sabemos, la vitamina D se sintetiza a nivel de la piel, la cual es importante para que se reabsorba a nivel del intestino. La absorción del hierro. Igualmente el hierro es absorbido por las microvellosidades de los enterocitos en estado ferroso. Entonces es absorbido en estado ferroso y luego pasa al espacio extracelular, donde ahí va a ser transportado por la transferrina hasta pasa al espacio extracelular y al espacio vascular, y ahí es transportado por la transferrina hasta el hígado y se deposita el hígado para luego ser utilizado por la médula ósea para la formación de hemoglobina. Absorción de los carbohidratos. Entonces, a nivel del intestino delgado se absorbe gran cantidad de glucosa, galactosa y fructosa. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, tenemos el enterocito, tenemos borde del cepillo. Aquí la glucosa va a ingresar dentro del enterocito mediante cotransporte activo por el sodio. Entonces va a ingresar sodio y glucosa. ¿Ya? Luego esta glucosa, que está intracelular, va a llegar a la sangre, o sea, al espacio vascular. Como vemos aquí, pasa por la membrana vasolateral mediante transporte activo, ¿ya? Entonces va a pasar esta glucosa, ¿ya? Aquí es cotransporte activo y aquí es difusión facilitada. Entonces, de la luz del intestino para llegar a nivel intracelular es por transporte activo. De la célula al espacio vascular es por difusión facilitada. Es la manera de cómo se absorbe la glucosa. Entonces, si depende de la absorción del sodio para que la glucosa ingrese dentro del enterocito, esta sería la razón porque los sueros de rehidratación oral tienen bicarbonato de sodio y glucosa, la cual usted la tiene que disolver en agua y tiene que dar a tomar. Si no existiera este bicarbonato de sodio en los suelos de rehidratación oral, la glucosa no podría ingresar dentro de los enterocitos. Igualmente tengo a la galactosa. Esta galactosa igualmente ingresa por cotransporte activo junto con el sodio. Entonces este sodio ingresa con facilidad y esto permite que igualmente ingrese la galactosa. Y esta galactosa, que está a nivel intracelular, tiene que llegar hasta la sangre y también lo hace por difusión facilitada. Sí, primero con transporte activo con el sodio para ingresar dentro de la célula y después difusión facilitada para salir de la célula al espacio vascular. Ahora, la fructosa, ¿ya? La fructosa es muy diferente. La fructosa que está en la luz intestinal
va a ser reabsorbido por las microvellosidades, lo hace por difusión facilitada para ingresar dentro de la célula. De ahí, esta fructosa intracelular igualmente va a pasar por difusión facilitada al espacio vascular, o sea, para llegar a la sangre. Entonces, como vemos, el transporte es muy diferente de la glucosa y la lactosa, con diferencia de la fructosa. Las dos es por difusión facilitada. Aminoácidos. Como vemos, los aminoácidos, Valentina, los aminoácidos producto de grasa de qué es? De las proteínas. Entonces tenemos los aminoácidos que llegan ya al intestino delgado para ser absorbidos. Entonces, esta absorción de los aminoácidos igualmente es por cotransporte activo con el sodio. Entonces, necesito sodio para que los aminoácidos también sean absorbidos por los enterocitos. Se absorbe sodio y se absorbe aminoácidos. Pero estos aminoácidos tienen como 5 proteínas a nivel de las microvellosidades de los enterocitos, los cuales permiten el ingreso de estos aminoácidos. Entonces, aquí hay proteínas para el ingreso de aminoácidos ácidos. Igual existen proteínas para el ingreso de aminoácidos alcalinos. Entonces, estos aminoácidos se van a dividir en dos, en ácidos y en alcalinos, para ingresar dentro del enterocito. Y posteriormente van a pasar, entonces, como dijimos, estos aminoácidos que van a ingresar por transporte activo junto al sodio se van a dividir en aminoácidos ácidos y aminoácidos alcalinos para pasar las proteínas que se encuentran en las microvellosidades del enterocito y posteriormente puedan pasar a la sangre. No dice, no menciona. Ahora, absorción de las grasas, de los lípidos, ¿ya? Entonces, como sabemos, estos lípidos van a ser degradados hasta ácidos grasos y monoglicéridos. Gracias a las sales biliares, ¿ya? Entonces se van a formar las micelas. Estas micelas que se caracterizan por tener sales biliares en su centro y en la periferia están estas grasas en forma de monoglicéridos y ácidos grasos. Entonces estos se van a acercar a las microvellosidades para ser absorbidos. Se produce la absorción de estas pequeñas gotas de grasa en forma de micelas, ingresan, ¿ya? Y estos monoglicéridos y ácidos grasos van a ser tomados por los retículos endoplasmáticos lisos. Entonces, aquí en el retículo endoplasmático liso, estos ácidos grasos y monoglicéridos van a ser transformados en triglicéridos, como vemos aquí. Son transformados en triglicéridos. Entonces, estos triglicéridos se van a ir a depositar en el aparato de Golgi. También existe el ingreso de colesterol. Este colesterol ingresa directamente, ¿ya? Y este colesterol se va a ir a depositar igualmente en el aparato de Golgi de los enterocitos. Este aparato de Golgi tiene una función muy importante porque me va a secretar la apoproteína B. Esta apoproteína B, la cual va a ser la que es donde se va a depositar tanto los triglicéridos como el colesterol. Entonces, esta apoproteína B, cuando llega
a los linfáticos. Como sabemos, los enterocitos están en comunicación con los linfáticos. Entonces esta apoproteína B se va a romper y va a excretar tanto los triglicéridos como el colesterol hacia los linfáticos, para posteriormente, por medio de estos linfáticos, llegar a la circulación sanguínea. Entonces, esta es la manera de cómo se van a resolver las grasas o lípidos. Entonces, es muy importante que exista la apoproteína B, que es formada por el aparato de Golgi de los enterocitos. Si las personas tienen déficit de apoproteína B, no se va a poder realizar la absorción de las grasas. Igualmente va a tener déficit de absorción de las vitaminas liposolubles. ¿Cómo decía que las micelas ingresaban? ¿Qué tipo de transporte? A ver, ¿qué necesitas cuando se vuelven micelas? O sea, están ahí ácidos grasos y monomicelios. ¿Qué necesitas? Una sal biliar. Las sales biliares. ¿Por qué? ¿Qué hacen las sales biliares? Bajan la tensión superficial y hacen que estas grasas se vuelvan en gotas más pequeñas. Entonces la micela, ¿cómo va a estar formada? El centro, sal biliar, y en la periferia los ácidos grasos y monomicelios. Entonces estos son reabsorbidos por el borde del centrillo de los enterocitos. Ingresan y ahí se van a ir a depositar en el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso va a ser transformado en triglicéridos. Y estos triglicéridos van a ir al aparato de Golgi. Y este aparato de Golgi va a formar la apoproteína B, donde es que se va a depositar estos triglicéridos. El colesterol es muy diferente. El colesterol ingresa directamente, ¿ya? Entonces, este colesterol directamente se va a ir a depositar al aparato de Golgi. Y ahí se va a depositar dentro de esta apoproteína B. Y para llegar a la linfa, esta apoproteína B se tiene que romper y excretar tanto los triglicéridos como el colesterol a la linfa para que pueda llegar hasta la sangre. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de absorción de las clases. ¿Está bien? Entonces, yo lo que me refería era que no es un transporte activo o distribución. ¿Cómo es que entra el? Dice que directamente llega a las microvellosidades del intestino y son absorbidas gracias a estas micelas. Directamente. No menciona voz de transporte activo. ¿Ya? Entonces, a esta parte. Cuando se deposita dentro de la apoproteína B tanto el colesterol como los triglicéridos, a esto yo lo voy a llamar kilomicrones. Entonces, ¿qué son los kilomicrones? Es el depósito del colesterol y de los triglicéridos dentro de la apoproteína B. Micrones. Perdón, ¿es la unión de qué? ¿Perdón? ¿Es la unión de qué? De colesterol. Es el depósito del colesterol o de los triglicéridos en la apoproteína B, los kilomicrones.